estudio, el estudio y el trabajo de las veintenas, pues es constante, ¿no? Es constante y a través de esta constancia que nosotros le demos, Tanestili Nognitzin, Kuali Tlanesi, buen día, Kuali Tlanesi, buen Tlanestili, ¿no? Muy bien, hermanitos. Les decía yo, muy recientemente estamos viviendo sobre las veintenas. ¿A qué me refiero? A que estamos estudiando las veintenas, ¿no? Asimismo, estamos trabajando dentro de estas veintenas, las trecenas, ¿no? Que para mí es las trecenas, son como que el trabajo con la parte espiritual y en este caso la parte de las veintenas es para la parte, permíteme, estas las veintenas es como para la parte. Las veintenas es como la parte del ciclo agrícola que nosotros podamos, pues, hacerlo, ¿no? De trabajarlo. Y tampoco podemos descartarlo. Y próximamente, permíteme ordenar toda la información. Vamos a estudiar una cuenta. No es que yo me lo invente, no. Ya se está manejando, ya se está trabajando. ¿Qué es la cuenta de la luna? La cuenta lunar, ¿no? Es esa cuenta lunar que nosotros, deme un minutito. Muy bien, hermanitos, ya estamos de regreso. Bueno, ahora sí, más tranquilos. Les decía yo, estamos vibrando con estas cuentas de la luna. Y créeme que es un poquito interesante donde nosotros vamos a encontrar que esta cuenta lunar nos puede ayudar en muchísimas cosas. Son, son 13 ciclos de luna, ¿verdad? Son 13 ciclos de luna que conforman un año, en este caso, los 365 días. Entonces, son 365 días los que empezaron a estructurar la, el calendario, tal como lo llaman, como calendas, como lunas, porque es lo que dice, ¿no? El calendario juliano, el calendario gregoriano, que el juliano tuvo su auge, pero también tuvo su discrepancia. Entonces, si son 13 lunas, si viene de eso, de mes, ¿no? Que en inglés me parece que le llaman como months, como mes, pero es esa parte de la luna. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el calendario gregoriano? ¿Por qué la cuenta del tiempo le quitan un mes? Lo convierten en 12. ¿Dónde queda el otro? ¿No? ¿Dónde quedaría ese otro? Son esas cuestiones que debemos de ir analizando nosotros como contadores del tiempo. Si nosotros somos agua y la luna influye en los movimientos del agua,
Pero si no concordamos con la ciclicidad, con la cuenta del tiempo, esto solamente podemos llegar a contemplarlo, a decirlo, que bueno, entonces nos están engañando con la fecha del tiempo, están distorsionando ciertas ceremonias, ciertos, póngale que no son rituales, sino que ciertas conexiones, aperturas de conciencia, de mente, pero sobre todo de acciones enfocados a convertirnos en realmente nuestra energía sagrada. Pero justamente aquí es donde nosotros debemos de recordar que el trabajo consiste en saber vincularnos con todo ese universo. ¿Cuál es la finalidad de que han distorsionado esta conexión con los astros que nosotros conocemos? Y no me lo estoy inventando yo, no lo estoy sacando de la manga para poder extender una temática, no. Eso están en los Amoshli. Si ustedes se dan cuenta, en el signo, permíteme mostrarles para decirles que, o sea, que sí está dentro de, permíteme, en el signo de Kali, justamente la casa, que es nuestra casa, nuestro cuerpo, ¿verdad? Escenas, aquí está. Casa, casa. Ahorita les comparto la. Aquí, aquí debe de estar. Aquí está. Les comparto, permítanme. Y justo esto yo quise iniciar el día de hoy. La clase con esto, hermanito. Miren, este es el signo casa. Si se acuerdan ustedes, el tonali, miren, Zipac, la creación del universo, la creación de un nuevo mundo. Pero en esta creación de un nuevo mundo hay alguien que nos da vida aquí, y es Yekat. Acuérdense que ayer en la clase hablábamos de eso, ¿no? Que al momento de llegar a este plano existencial, a este Tlalticpac, forzosamente tenemos que llegar con la muerte. Desde que nacemos empezamos a morir. ¿Por qué? Porque empezamos a crecer. Todos los días nacemos, morimos. Estamos en constante renovación. Que no nos damos cuenta, es cierto, no nos damos cuenta o no nos han querido decir. ¿Sí? La misma vida, el mismo Neltilisli. Pero ahora, para este Neltilisli, nosotros tenemos justamente esto aquí, hermanitos, miren. Por eso les decía, yo no me lo estoy sacando de la manga o porque diga, ah, pues sí, que es que quiere extender más temáticas para seguir con las clases, ¿no? Y estas clases nunca terminarían, porque la información es tan vasta que necesitaríamos más tiempo, ¿no? Lo único que estamos haciendo es introducirlos a este conocimiento, a abrirles este panorama, a sembrar la semillita de la curiosidad, de la duda, porque es bueno dudar, porque eso te hace investigar. Bueno, a lo que les decía, mire, esta luna, ¿verdad? Que adentro tenemos el conejo, justamente lo que decíamos, que la fertilidad, sí, hermanita Mariel, es la finalidad de que nosotros no nos desarrollemos. Su finalidad es de mantenerlos en la ignorancia. Eso no lo dudemos. Entonces, aquí nos está diciendo, hermanitos, mira, la conexión, la conexión con nosotros,
que somos agua. La conexión con las aguas que en donde nosotros vivimos, nosotros vibramos. ¿Sí? Este somos nosotros, la gran casa, el gran templo. Tenemos nosotros que tenemos un espíritu, un tepeyolotli, un espíritu capaz de poderse comunicar con todos y con todo lo que nos rodea, incluyendo el mismo universo. Pero para ello nos dice que debemos de potencializar, miren, tiene los cuchillitos de pedernal, pero no son de color jade, sino que es color blanco y rojo. Inclusive le ponen ojitos y boca. Nos habla de poder potencializarnos. Recuerden que nuestra columna vertebral es justamente el sostén, es la vibración, es la intuición, la percepción, ¿no? Que nuestro cuerpo todo está conectado con nuestra columna vertebral, con nuestro sistema nervioso y está conectado con la gran computadora que tenemos, que muchos de nosotros nos hace falta activarla, ciertas funciones, ciertas aplicaciones, ciertos programas de nuestra gran computadora, ¿no? Que justamente es eso lo que nosotros estamos buscando, estamos estudiando, ¿sí? Bueno, yo quise presentarles esto. Se, Ome, Yeyi, Nahui, Macuili, Chicuase, Chicuey, Chicnahui, Mahtlactli, Mahtlactli Guanse, Mahtlactli Guan Ome. ¿Ah? Son 12 lunas, 12 grandes lunas en donde nosotros debemos de hacer nuestro trabajo. ¿Son 11, Pero no, maestro? mande, ¿Son 11 o 12? a ver, se, ome, yei, nawi, macuili, ¿no? Chicuase, Chicuase, Chicome, chicome, chicue, Chicuey, chicnawi, matlacli. Mactlactli, Guanome, Ujú. Maguance. Matlacli, sí, hermanito, ¿cierto? Son 11. En esta cuenta son 11 lunas, pero son 11 lunas que están dedicados a todo un trabajo cíclico. Van a decir, ah, bueno, 11 y los otros 12 y 13, dice. Bueno, estos 11 que nos están enfocando, ¿a qué? A trabajar en un orden, a trabajar en esa conciencia. ¿Se acuerdan de los números? ¿No? Matlactli decíamos, Matlactli la representa la mano derecha, ¿verdad? La mano derecha, esta es la mano derecha, así de frente. Es la parte tangible, la materia, y la mano izquierda representa lo intangible, lo espiritual. Y el 11 es decir, bueno, ya trabajé estos dos mundos. El número 11 también es considerado como el número del descanso, de la reflexión, de la cuestión de decir, ¿qué avancé? ¿Cómo puedo estos dos mundos hacer una conjunción? De hecho, no es un descanso, sino que es un parar, es un analizar, es un concluir. Sí, bueno, ¿y quién está en el número 11? Osomas. Y Osomatli, una de sus cualidades es tomarlo todo con alegría, decir, bueno, ¿no? Con gracia, con positivismo, ¿no? El 12, de acuerdo, ya sé cuáles son mis potencialidades, cuáles son mis puntos a desarrollar,
Pero ahora todo eso lo tengo que enfocar como medicina. ¿Por qué? En el número 12 está la energía de Malinali, de Pastecatl. Toda esta ciclicidad como medicina, voy ahora a enfocar la parte espiritual como una medicina, en la parte física como una medicina. Tengo a Pasteca, el pa de Pastli, T de persona, Catl, como Tecatl, como guerrero, como el guerrero de la medicina, ¿sí? Que bueno, en la interpretación dice el dios de la medicina, no es el dios de la medicina. Es la energía del guerrero, persona que trabaja la medicina, ¿no? Y todo esto está más enfocado ¿con quién? Con las mujeres. Me imagino que estos los que van a danza de luna les habrán explicado con mayor puntualidad, con mayor abundancia en conexión con la luna, porque es su ciclicidad. Por eso ellas tienen el ciclo menstrual, porque en cada luna tiene la oportunidad, si así se presenta, de dar vida. Y si no se presenta así, pues esa vida regresa a la gran fuente, a la ciclicidad, ¿no? Y el 13, el 13 está también, lo eliminaron, según las fuentes que yo consulté, la luna número 13 la eliminaron. ¿Por qué? Porque según la superstición, el número 13 es el número malo, el número maldito, el número de Satanás, el número de la maldición, inclusive hasta sacaron película Viernes 13, ¿no? Entonces, el número 13 no lo quisieron agregar porque acordémonos, aunque dicen, los mexicanos son machistas, no es cierto. Ellos trajeron ese machismo, hasta con su religión. El número 13 lo eliminaron porque no con ese número 13 al concluir, imagínense, con concluir las grandes mujeres que en aquellos tiempos de la antigüedad, de la Edad Media, que lo conocemos de esa manera, les llamaban brujas. Y no eran brujas, eran mujeres inteligentes, eran mujeres capaces de conocer las bondades de la medicina, de esa cualidad de las hierbitas. Tienen apastecatzi, tienen esa reflexión, su cualidad activa, la espiritualidad y lo material. Entonces, en el número 13, ellos en la luna número 13, al concluir todo este estudio, todo este trabajo, toda esta concepción, toda esta práctica para llegar a un Neltilisli, pues ahí está el trabajo que nosotros hacemos y que nosotros venimos trabajándolo, ¿verdad? Entonces, por eso es que han borrado. ¿Se acuerdan de la canción de Mi corazón de barro, no? Con una pizca de tierra, de esta tierra santa, dice, de esta tierra sagrada, y con el soplo de los cuatro vientos, ¿verdad? Y con una agüita sagrada, permíteme darle acceso a la hermanita. Así está hecho mi corazón, reposado bajo 13 lunas. Parece un cantito muy sencillo, pero tiene una gran connotación.
Así mismo como la canzoncita de la vasija de barro, ¿no? Cuando yo me muera, quiero que me entierren en una vasija de barro. Todo esto, hermanitos, de una u otra forma, nos han, nos han hecho creer, nos están programando para que no conozcamos nuestro gran poder. Porque es un gran poder. Esta es la gran luna. Este es el vientre de la fertilidad. Es el vientre. Para que podamos nosotros desarrollar esa creatividad, pues tiene que haber un vientre donde se vaya gestando toda esa creatividad. ¿Y cómo lo vamos a gestar esa creatividad? Practicándolo, hermanitos, haciéndonos más conscientes. Y si se dan cuenta, miren, es el teocuitlatl. ¿Qué es el teocuitlatl? Es el oro, es el desecho. Dice que para llegar a esta ciclicidad tenemos que ir desechando, valorar esta ciclicidad, este cambio, esta transmutación en nuestro camino, ¿sí? No aferrarnos de que, bueno, este es mi dinero, esto solamente es mío, nadie más. No, es lo que nos dice aquí, el oro es lo más valorado porque es lo que brilla y es lo que nos engaña a veces y es lo que nos divide a veces, ¿no? Y dígame si no, en la repartición de la herencia. A veces como hermanos, es que a ti te dejó más, papá, es que a mí me dejó el brillo, a veces nos cega, nos va cegando. Y por eso es que es bueno, sí, pero hay que tener mucho cuidado en cómo lo enfocamos. El dinero sí es bonito, no es del diablo. Si es que se inventó es para satisfacer las necesidades de todos, pero recuerden que estamos trabajando en la autosustentabilidad. Bueno, hermanitos, y es que este personaje está con un atadito de ocote. Recuerden que el atadito de ocote representa las ceremonias. ¿Y qué ceremonia? Ah, vamos a sacrificar a alguien más. No, una ceremonia, les decía yo, por ejemplo, hicimos una ceremonia en la noche. Yo me acosté como a las 3 de la mañana. Estuvimos un poquito trabajando en el altar, intencionando, haciendo ese labor, ¿no? Y es eso, es una ceremonia. La vida es una ceremonia. Y por eso nos lo muestra que este personaje se va a comer este Teo Huitlac. Dice, mete en esta boca lo más puro, porque se va a volver eso, ciclicidad. Absorbe lo que tú puedas. Lo mismo les digo a ustedes. En la clase que estamos aquí, ustedes retomen lo que crean que les va a servir, lo que no. Deséchelo, no se martiricen. Es que el maestro dijo que debe de ser así, lo tengo que hacer al pie de la letra. No se olviden que son energías sagradas, que dicen, no me convence que lo tenga que hacer, pero lo voy a hacer a mi manera. Ahí está la esencia de de su aprendizaje, ¿sí? Lo mismo me dicen a mí los abuelitos. Hijo, enseña lo que crees que necesitan tus alumnos. Y lo que no, lo que todavía no te van a entender, no te esmeres en hacerlos que te entiendan, que te comprendan. Poco a poquito van a ir asimilando este conocimiento. Lo que les decía, de las 13 lunas. Es importante, hermanitos. Es importante si nos vamos a descolonizar, si nos vamos a desintoxicar, tenemos que saber de un poquitito de historia, de cómo nos viene manipulando. Sí, hermanito Enrique. La Socamati Temastiani, yo siento que lo que usted está comentando también es uno de los objetivos o uno de nuestra enseñanza con los alumnos de que hay que hacerlos críticos. Muchas veces les dejamos la tarea como vienen los programas y eso, pero
no nos fijamos que ellos tienen que pensar, tienen que analizar las cosas y decir qué es lo que les conviene y qué es lo que no les conviene. Porque como dice usted, el sistema nos está llevando hacia un objetivo de ellos, hacia un río de ellos. Pero a veces encontramos alumnos que sí son críticos y entonces es una de las cosas que nosotros tendríamos que hacer también con nuestros hijos, con nuestra familia, de hacer personas críticas. Como dice usted, si te conviene, si sabes que te conviene o si no te conviene, o lo analizas y después actúas. Entonces, me vino esa idea ahorita que usted está diciendo, si te conviene, si no te conviene, o si lo analizas, qué es lo que puedes hacer con eso. Lazo Kamati Temastiani. Sí, hermanito, Sosocamati. Justamente es eso, hermanito, es ir sembrando. Yo veía el video del hermanito Tonal Mayor, él es lingüista, y hablaba de eso. Dice, bueno, tristemente nosotros, los maestros de educación del medio indígena, ya no hablamos el náhuatl. Recientemente les decía que fui al Congreso, yo intentaba hablarles todos en náhuatl. Que tenemos en Batit no te equipanocan. Y muchos, disculpe maestro, yo entré al magisterio porque hubo una oportunidad y realmente no he aprendido el náhuatl. ¿Y cuántos años llevas en servicio, mi hermano? Llevo 20 años. ¿En serio? Sí. ¿Y no has aprendido el náhuatl? No. ¿Y en la comunidad donde tú trabajas, hablan náhuatl? Sí, es monolingüe en la lengua náhuatl, la comunidad. Me dio mucha tristeza, a la vez mucho coraje. Después se los tuve que decir. Comen, viven de la educación indígena. Por lo menos sean conscientes, caramba. 20 años y no has aprendido náhuatl. Conozco hermanitos que han venido a la montaña, los he llevado a una comunidad donde su idioma es totalmente náhuatl. 5 meses empiezan a hablar náhuatl, se expresan en náhuatl, intentan pensar en náhuatl y un poquito de gramática y un poquito de filosofía. Ahí tiene. ¿Y tú, 20 años? Discúlpame, pero perdóname, no tienes nada que hacer. Es triste ser como el Tecpal. Ah, no, pues es que como tú lo hablas, te muestras prepotente y nosotros. Ay, hermanitos. Pero bueno, entonces, todo esto, hermanitos, es justamente lo que dice el hermano Enrique. Es que vamos a empezar por nuestra casa. Es difícil, sí. ¿Por qué? Porque están influenciados por el sistema. Acá mi muchacho está terco que se va a ir a la guardia, porque quiere defender a la nación. Digo, sí, mijito, te doy toda la razón, pero la nación lo puedes defender desde tus pensamientos, desde tu trabajo, y pues si quieres hacerlo, hazlo. No te detendré, busca las convocatorias. Me duele mucho que tú quieras irte allá, pero pues es tu decisión, ¿no? Al igual que mi hija, pues decidió estudiar para maestra, ahorita en este año está en el último año de la normal, y le digo, el náhuatl, eso sí, no te me lo vas a olvidar. Ay, sí, discúlpame, pero perdóname. No, pues sí, y estamos en ese constante estudio, en ese constante trabajo con ella, y pues encargándole, escribe algo, tienes que hacerlo. Tú eres la que va a perpetuar nuestra gran cultura de los niños.
Dice, sí, pero para la escritura no pasa nada, escríbelo. No que con Z, que con Q, que con W, hazlo. Lo importante es empezar a escribir. ¿Sí, hermanitos? Entonces, después de hacer esta reflexión y de compartirles el día de hoy, por eso yo hacía mucho énfasis cuando inclusive hasta les mandé un pequeño calendario, pequeña, ¿qué días es luna llena? ¿Sí? Cuando es luna llena, podemos retomar un balde de agua, una cubetita o un contenedor de agua, ponerlo a la luz de la luna llena. Después, al día siguiente, esa agua, bañarnos con eso. Pero no nada más va a hacerlo, no, es intencionar, decirle, esta luna, esta agua que está empoderada, energizada con la luna, hay que me ayude a vivir mis ciclos de vida para vivir en armonía. Hermanitos, yo les confieso, me ha costado mucho. Estoy con los abuelos, soy muy feliz por todo lo que me enseñan, pero voy a entregar mi documentación con mis jefes, regreso al sistema, a que esto es el plan, a que esto tienes que seguir, pero me da gusto cuando dice, aquí hay un espacio donde tú puedes implementar tus contenidos. Ahí sí, ¿no? Nos dan la apertura. Y eso vamos a aprovechar. Bien, hermanitos, pues el día de hoy vamos a ver la veintena de Exacualistli, ya que la veintena pasada fue de Toshcatl, decíamos, ¿verdad? De Toshcatl, que es la de lo maduro, lo que ya está seco, inclusive el collar de palomitas, hablábamos, ¿verdad? Que hablábamos precisamente de Tezcatlipoca Azul, que es nuestra conciencia de la fuerza de voluntad. Y bien, hoy justamente vamos a hablar de la siguiente veintena, que es Exacualistli. Dentro de su estructura gramatical de su nombre, de et, de yet, ¿no? Zacualistli, comer elotitos tiernos. Yet, eh, aquí viene de frijol, pero también de elote, ¿sí? Del frijol y elote, del de comer elotitos tiernos también. Y su regente, y su regente es, justamente es Tlaloc. Vamos a revisar, miren, hasta las veintenas que hemos visto, fíjense cuánto ya se ha repetido Tlaloc. Y ese es justo lo que queremos ver. Sempualtonalile, Atlacahualo, su regente es Tlaloc. Uno, Tlaloc. Fíjese la importancia del agua, Tlaloc. Uno, aquí es Chipetote. Tosostontli, Tlaloc. Llevamos dos. Esa es la tercera veintena. Porque la primera veintena es Tlacahualo, Tlaloc. Segunda veintena, Tlacachipehualistli, que es Chipetote. Tosostontli, la tercera veintena es Tlaloc. Güey Tosostontli, que es la gran vigilia, su acompañante es Centeo. Bueno, es la cuarta. La quinta veintena es Toshcatl y es su acompañante es Huitzilopochtli, el colibrí azul, turquesa, ¿no? La conciencia también, el Tezcatlipoca azul. Y ahora, ¿no? Aquí, nuevamente Tlaloc. Tres veces Tlaloc. La quinta veintena y tres veces está como regente Tlaloc. Bueno, y todo esto, así que tiene que ver, ¿no? ¿Por qué no los... Bueno, hermanitos, por eso es que pusimos el curso de los pedidores de lluvia.
Sin Tlaloc no hay lluvia. Sin Tlaloc no hay vida. Sin agua, vaya, no hay vida, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque, bueno, tenemos que hablar, tenemos que hacer conciencia de que nuestros ancestros siempre en cada veintena se estaba agradeciendo todo lo que se hacía. Y esta veintena inicia el 20 de junio al 9 de julio. Ojo, aquí sí es válido decírselos a ustedes que el inicio y término de las veintenas no son los mismos para los hermanitos de la parte norte, de la parte del centro y la parte sur de nuestro gran Tihuantinsuyo, de nuestro Anahu. ¿Por qué? Porque son diferentes los climas y las veintenas se van rigiendo. ¿Por qué? Por el ciclo agrícola, ¿no? Estas veintenas que estamos estudiando están enfocados al clima aquí en la parte centro de Tenochtitlan. Y también hay que tenerlo presente de que recuerden que nuestros abuelos tenían un sistema de cultivo, ¿verdad? Fueron unos grandes ingenieros, ¿por qué no decirlo? Las chinampas. Cultivaban en las chinampas. Se dice, de acuerdo a los registros, que estas chinampas eran tan fértiles que cosechaban 3 veces al año el maíz. ¿Y cómo lo fertilizaban? En la Gran Tenochtitlán había baños públicos, ¿no? Era una ciudad limpia. Al haber baños públicos, ese excremento también se utilizaba para fertilizar las chinampas, preparado como composta. Y yo le platicaba esto a uno de los hermanitos, que él, pues, se cree fifi, pues, ¿no? De esas. Dice, no, pues, guácala, ¿cómo creen? Le digo, no, recuerda que es la ciclicidad. Ay, pero si se han de enfermar, ¿no? Le digo, no, tú comes químicos y no te enfermas. ¿No? Bueno, entonces, regresando a esto, hermanito, dice que en esta veintena es cuando se comen los gelotitos, porque pueden decir, bueno, al 20 de junio, al 9 de julio, pues no había ni siquiera elotes. Bueno, al menos nosotros aquí en la montaña. Apenas andamos buscando rejuntar la cañuela, preparar la tierra, algunos ya empiezan a barbecharlo, porque en este 20 de junio al 9 de julio se siembra. En estos 20 días se empieza a sembrar para que en septiembre, a mediados y a fines de septiembre, ya haya elote en esta época de siembra. Pero dice aquí el comer de los elotitos, ¿no? Es esa parte. Yo quise un poco explicarles en esta parte para que tengamos esa apertura de mente, apertura de concepción, de percepción de las veintenas, ¿sí? Porque suele suceder eso. Bueno, el maestro pues, es un mentiroso. ¿Cómo cree que en estos días vamos a estar comiendo elotitos si no hay? ¿Verdad? Pero es esa. Se centra mucho más esta información en el centro, será que en México, ¿no? También por las chinampas y todo eso. A lo mejor no se descarta de que sembraban en los terrenos de las montañas, pero pues, para producir mejor su abundancia, pero se dice que en esas chinampas tenían para sostener y mantener a una gran cantidad de gente. Regresando a nuestra temática que nos atañe el día de hoy, nos dice que variante del nombre no hay ningún variante. Dice que así se conocía. En esta fiesta se celebraba a las lluvias, a Tlaloc, les decía yo,
Nosotros aquí en la montaña en estos días ya empezaron las lluvias, ¿no? Y eso más constantes. Ya hay que empezar a sembrar, porque en todos estos 5 veintenas ya que ya vimos, viene eso, ¿no? De que nosotros vamos preparándonos ya para el ciclo agrícola. Pues en los primeros días es el solsticio de verano, que marca el máximo desplazamiento del sol hacia el norte en el horizonte matinal. Hermanitos, es muy hermoso empezar a entender el ciclo agrícola. Es muy hermoso entender cómo esta ceremonia que estamos viviendo el día de hoy está súper conectada. Fíjense, en esta veintena nosotros sembramos, aquí en la región de la montaña, sembramos el maíz. Y el maíz es el sustento. Llega el sol, nuestro Tata Tonatiuh, hasta en la parte más norte de nuestro sistema. De ahí se regresa, se regresa, se regresa, se regresa, hasta el solsticio de invierno que ya se acerca el 21 de marzo. Perdón, diciembre. Estoy pensando en el 21 de diciembre. Se va muy rumbo al norte y sembramos el maicito. ¿Y a quién creen que les encomendamos que broten esos maicitos? A nuestros abuelos. Que ellos nos ayuden a encontrar nuestro sustento. Ujú. Ellos. Por eso, en el mes de septiembre decimos, llegan nuestros abuelos con la gran fiesta de San Miguel, Miquel, muerte, Miguel. Entonces, como está en la parte norte, nos llega hasta la parte norte otra vez se regresa, se regresa, se regresa. Va a traer a nuestros ancestros y nos los muestra cuando ya hay elotitos y entonces hay que celebrarles. ¿Sí? Bien. Ahora, con las espadañas de tule se hacían tejidos como enramadas y se tejían esteras en las que se colocaban las ofrendas que consistían en presentar todos los instrumentos que habían utilizado en los distintos trabajos efectuados por la gente de la comunidad, ¿no? El momoshli. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos del momoshli les decía, se teje con carricito? ¿No? Y aquí tenemos a un momoshli o estera hecho de tule, aunque en el Estado de México yo he visto muchos de estos. El abuelito Antonito tiene muchos de estos esteras para su temazcalito y me gusta mucho de ese, ¿no? El que está hecho de tule. Los que se hacen aquí en la región de la montaña son con hoja de palma, ¿no? Se tejen. Por ahí al resto les mando una foto donde en mi mesita pequeña puse debajo el petatito ese como estera. Ujú. En la ofrenda, en el momosh. Dice aquí, en donde presentan sus herramientas. Hermanitos, es muy importante nuestras herramientas, ¿no? Prepararnos. Es como nosotros decimos ahora, no, tenemos que reconocer, tenemos que actualizarnos con la cuenta del tiempo lunar. ¿Qué necesitamos? Bueno, empezar a investigar en libros, a investigar, en observar. Y esto es lo mismo, queremos sembrar, estamos preparándonos para sembrar. Bueno, también tenemos que presentar esto. Y esto de Ixtacualistli, el 13 de septiembre, lo que se hace aquí, nosotros lo hacemos el 13 de septiembre, es que hacemos la ofrenda. Creo que sí les mandé algunas fotos de Shiloh Cruz, ¿no? De la fiesta de Shiloh, ¿no? Decían algunos. Eh,
Se llevan las herramientas, el arado, toda la coa, el machete, todas las herramientas que se utilizaron para poder labrar la tierra. Ahí se les da la ofrenda, ¿no? ¿No? Nos dice aquí todo lo que hemos utilizado, inclusive nuestro Poposhkomet, nuestro Tecpat, nuestro Ishkuamecat, todas nuestras herramientas que nosotros utilizamos en nuestro trabajo. Ujú. Por ejemplo, los labradores ponían un momoshli o un estrado, sus cosas o palos agudos con que sembraban. Los palos de madera con que remueven la tierra. Los mecapaltin, los mecas para cargar cosas. Inclusive hay unos mecuetla mecaspaltin. ¿Qué es cuetla? De cuetlashli, de cuero. Ese le amarran aquí el yugo a la yunta, al torito, y al otro también. Y con ese cuero de mecapaltin le amarran el yugo, aprietan para que jale el arado y se labre la tierra, ¿no? También se presentan los mecapaltin o cordeles hechos de hilos de maguey con los que atan los bultos y todo lo necesario. Y todo lo necesario, incluyendo lo que les decía. Así cada uno, según su oficio, llevaba sus instrumentos a la fiesta bien labrados y adornados en procesión hasta donde estaban las esteras, ¿no? Es justamente darle la importancia, hermanitos, a las herramientas que nos ayudan. Fíjense, herramientas. Ahora, hay que darle el valor también a las personas, ¿verdad? Los que nos ayudan. Para los que alguno de una u otra forma tenemos a lo mejor trabajadores, si es que llegamos a alquilar, pues no maltratarlos, agradecerles porque nos ayudan, ¿no? Entonces, tiene una connotación un poquito más profunda cuando hablamos de que, bueno, es que hay que agradecer siempre. Agradecer, por ejemplo, mi pequeña chamarrita que me da calorcito, que no tengo frío, los lentes que me sirven para ver mejor aquí en la pantalla, no me lastime tanto el brillo de la computadora, el alimento que yo como, la agüita que yo tomo, ¿no? Agradecerle. ¿Por qué? Cuando nosotros vivimos agradecidos, nos conlleva a una vibración, a una conexión de abundancia. Ojo. Y cuando nosotros vibramos en esa escasez, no es que no tengo dinero, es que no tengo, es que yo siempre soy pobre, es que yo siempre, a mí siempre me va mal y estamos vibrando en esa frecuencia y nos va a llevar a esa frecuencia, hermano. Por eso yo les decía en todas las plegarias, te agradezco por todo lo que me das y por todo lo que no me das. No estoy peleado con la escasez, pero prefiero la abundancia. Esa es la mente. Pero la mentalidad que nos trae, Padre mío, Padrecito, ahorita soy bien pobrecito, pero yo sé que tú quieres que yo sea pobrecito. El dinero es del diablo, yo no lo voy a tocar. Yo sé que no debo de pensar, no debo de ambicionar. La gula, la ambición es un pecado. Óyeme, ambicionar vivir en armonía, vivir bien, feliz, no es malo. Vivir en paz conmigo, no estoy pecando contra Dios. Si tú dices que Dios es mi padre, ¿a poco yo como padre me gustaría que mi hijo, que mi hija, pues sufriera? Pues claro que no. Al contrario, yo vería la manera de cómo ayudarle. Entonces, ¿es un padre castigador? ¿Es un padre malvado? ¿No? He ahí. Entonces,
Entonces aquí dice que las esteras, los de Momoshli, ¿no? Bueno, aquí lo hacen con tule. Les decía yo, nosotros podemos hacerlo con carricito. ¿Por qué tiene que ser carrizo? Porque desde el material que estamos utilizando, estamos intencionando cómo trabajar en la rectitud. Deme la oportunidad de ser recto, pero no con los demás, primero conmigo mismo. Que yo sea flexible, pero a la vez rígido. Que yo aprenda a vivir en comunidad como el carrizo. Que yo aprenda a proteger a mi madrecita tierra, a proteger a mis hijos, a proteger a mi familia. Pero proteger no es, no, no, no trabajes, mijito, yo, aquí está el dinero, mira, para eso trabajo yo. No, protegerlo es, mijito, te enseño a trabajar. Te estoy protegiendo para que cuando seas mayor de edad, seas más responsable y puedas encontrar el sustento donde tú vayas, ¿no? Que no estés lo que Diosito diga hoy. Si Diosito dice que hoy voy a sufrir, pues voy a sufrir. No, ¿por qué? ¿No? Entonces, la ceremonia iniciaba con el ayuno, les decía yo. Creo que la hermanita Ana lo ha estado practicando mucho en alguno de sus comentarios que me mandaba. Dice, no, pues maestro, para mí el ayuno me está sirviendo de mucho. E inclusive decía el abuelito que el ayuno también es medicina, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice cuando ya tengo tantita hambre o ni tengo hambre, pero ya prepararon café, chocolatito. Tu cuerpo no lo necesita, lo estás contaminando. No, pues ya voy ahí en el camino, me encuentro a los amigos, pues me invitan por ahí la bebida, ¿no? Dice, tu cuerpo no lo necesita, mi viejo, no lo necesita. Pero tú dale, dale, órale, véngase para acá, ¿no? Pero no es así. Poco a poquito vamos aprendiendo en este sendero. Dice el abuelito, no comer, hacer ayuno, cura enfermedades. Porque nuestro cuerpo, al ver que no le damos esa comida, pues simplemente y sencillamente se come lo que tiene. ¿Y qué come? Las células contaminadas. Como son más débiles, se lo empieza a comer y se limpia, y se limpia, se autolimpia, se autopurifica nuestro cuerpo. Se iniciaba con el ayuno y la purificación del cuerpo de los que iban a presentar a los tlaloque, las lluvias, durante 4 días. ¿Sí? Justo hoy vamos a hablar de eso, hermanito. Hoy es sábado, hoy nos toca estudiar, trabajar como tlaloque. Mañana, hoy en la tardecita, vamos a hablar de este ayuno, que después de hacer nuestro compromiso el día domingo en la nochecita, después de la clase, de la charla, vamos a ayunar lunes, martes, miércoles, jueves. Esto con la intención de que nosotros, después de estos días, el día viernes, ya ponemos una ofrenda como tlaloques. Ya vamos a dar nuestra ofrenda. ¿Y cuál sería nuestra ofrenda? Pues es presentar nuestras herramientas. ¿Qué? Nuestro pan huehuet, nuestro atecocoli, nuestro tecpad, nuestro mecat. Acuérdense que yo les pedí un mecatito de Ishle para, para una ceremonia. Eso ya casi un año que les pedí. ¿Qué más les pedí? Su bastoncito. Por ahora lo que tengan el bastoncito, porque el bastoncito ya es cuando lo terminemos el trabajo, que ya será muy pronto en el año nuevo. Sería eso, porque con eso estamos trabajando, ¿sí? Es que voy a comprar nuevas. No, no, los que tienes, los que ya tienes trabajando, ya los preparaste, no es necesario que gastemos más, ¿no? Entonces,
Dice aquí que se presentan eso durante 4 días. Después enramaban los lugares de las ofrendas con el tule y con ramas de shoyatl, un pino de hojas palmeadas. En la fiesta principal, los tlaloc, tlamacasque, o sea, los tlaloc, los ofrendadores a Tlaloc, los que le llevan su ofrenda a Tlaloc, Tlaloc, tlamacasque, ellos son, comenzaban el ceremonial vistiendo los ornamentos de Tlaloc y tocando los caracoles, las flautas y los toponazles. Con el chicahuastli, palo de sonajas. Se representaba el rayo y el trueno de Tlaloc, tanto con los instrumentos. Se colocaba el guiso que le da el nombre a esta veintena, yexali, frijoles conocidos como con granos de maíz entero. ¿Sí? ¿Vamos a hacer esto? ¿Sí? ¿La ceremonia? Sí. ¿Y por qué aquí dice quién está en esta veintena? Ahorita no estamos en esa veintena. Ahorita estamos en la veintena de Teotleco. ¿Por qué lo tenemos que hacer? ¿Eh? Porque esto lo hacen los tlaloques, los que piden la lluvia. ¿Y vamos a hacerlo? Sí. Vamos a preparar un tipo de comida que nosotros le llamamos como yepozoli, tipo de pozole, maíz con frijoles. No sé si como los conozcan, nosotros los conocemos aquí como frijoles ayocotes, ¿no? Que se hierven maíz y frijol, y es lo que le vamos a poner a, a estas energías. ¿Y por qué maíz y frijol? ¿Por qué no les damos un gojolotito? Porque no estamos trabajando con el ego, estamos trabajando con la petición de la fertilidad. Y al momento de comer el frijolito con el maíz, acuérdense, de Yesli, ¿se acuerdan de los números? De la sangre. Eh, Maíz, la yoli, el corazón del sustento. Vamos a comer y le vamos a dar a ellos. Ujú. Ahora bien, van a decir, bueno, pues sí, por eso los que hicieron los registros les dijeron a los frailes, es que en esta ceremonia, en esta veintena, se come el maíz representando Tlalyoli, el corazón de la vida. Y el corazón de la vida, pues es el maíz. Ay, caramba, entonces son caníbales estos malvados, sacrílegos, ¿no? De Yesli, pues es la sangre, ¿no? Que nosotros le vamos a dar a ellos, a los tlaloques. Y decía aquí el rayo y el trueno. Acuérdense que nuestro bastoncito le ponemos el tlaloc y en el labrado de la madera se le hace unos pequeños rayos. Y con eso nosotros llamamos, agradecemos en una mano nuestro bastón, en la otra mano vamos a buscar un atadito de palma para llamar, agradecerles, ¿no? Vamos, no sé qué, ataviados con el simbolismo de Tlaloc. Vamos a buscar una máscara una máscara de Tlaloc para nosotros, ¿sí? Y nuestro ropaje de color azul, ¿sí? Entonces todo esto ya en nuestro monolito de Tlaloc ya lo tenemos, también lo vamos a poner en esta ofrenda de los miquisli, ¿no? De los muertitos, ¿no? En esta ofrenda, sí, en nuestro momoshli, en nuestro teo momoshli. ¿Qué más le vamos a poner, maestro? No se preocupe, no se preocupen. Póngale las flores que ustedes puedan conseguir. Pero eso sí, no debe de faltar copal, vela y agua. Si es posible, el agua de las lluvias, les decía yo, hay que aprovechar en el agua de las lluvias
hay que almacenar agua porque los vamos a ir poniendo en este tipo de ceremonias. Además que el agua de lluvia sirve para preparar ciertas medicinas, ciertos tecitos, cuando nos los pidan. Inclusive bañarse con esa agua. Sí, es muy interesante y es curativo esa agua. Ahorita ya pasaron las lluvias y ojalá llueva, pues hay que acaparar esa agua. Nosotros tenemos algunos litritos ahí, pero no lo utilizamos nada más así, no, lo que es para ceremonias como este, es cuando lo utilizamos, ¿no? O cuando dicen algunos, no es que yo me siento mal, no sé, me siento desesperado, no sé, yo quisiera irme. Le digo, yo me tomo una copita así con la tapita del bulito que yo lo aguarde del refresco, pero intención, límpiame desde mi ser. No permitas que otras energías negativas me desequilibren, me desarmonicen, ¿sí? Entonces, dice aquí, en este caso, este maíz puede ser este maíz tierno, pero pueden hacerlo tipo pozole para no martirizarnos tanto. Muy tierno que antes de cocinarlo se exponía a la influencia cósmica y que al final de la fiesta todos comían. ¿De qué les decía? ¿Y cómo lo vamos a exponer a la influencia cósmica? Bueno, pongo mi jicarita, mi bandejita y lo pongo afuera, ahí donde no lo vayan a comer las aves también, ¿no? Que se cargue de esa energía un día y una noche. Ujú. Incluyendo a los sabios que estudiaban el conocimiento de las lluvias y el rayo. También los instrumentos y herramientas de trabajo eran expuestos a la influencia cósmica. Y es lo que hicimos con la influencia cósmica, cargarlo nuestro Poposhkomer. ¿Se acuerdan? Les decía yo, sáquenlo allá afuera que esté, que se cargue de la energía cósmica, que se cargue de la energía del sol y de la luna, de la tierra, ¿verdad? Son las herramientas. Otras ofrendas consistían en rodajas de papel manchadas de tule, figurando los corazones, adornos de plumajes y piedras preciosas labradas, llamadas chalchihuitl, dentro de las ollas pintadas de color azul, los cuales eran llevadas a la laguna en embarcaciones hasta el lugar llamado Pantitlán. Mira lo que es, les decía yo, la ceremonia más allá, en en Tenochtitlan. Pero nosotros podemos intencionar todavía esto, sí, hermanitos. No olvidemos en esta veintena que estamos también pidiéndoles a nuestros ancestros que están en el rumbo norte, el de Mictlampa, que nos ayuden, que nos traigan el sustento para que puedan llegar en vibración, en conexión con nosotros. ¿Sí? Esa es la veintena de Exacualistli, muy cargada de mucha energía. Y esto lo vamos a tratar al rato nuevamente, pero ya enfocándolo a nosotros como trabajadores de la lluvia, como estos aquí. No crean que nosotros estamos estudiando para, ahí se va, no. Sabios que estudiaban, que estudian el comportamiento de las lluvias y el rayo. También los instrumentos, herramientas de trabajo eran expuestos en la influencia cósmica. ¿Eh? Somos, no somos cualquier cosa. Nosotros estamos estudiando para comprender el comportamiento de la lluvia, del viento, ¿verdad? Y todo lo que nos corresponde a nosotros como seres sagrados. Ahorita lo vimos como una veintena, pero dentro de esta veintena nos está presentando justamente
esa ceremonia que vamos a hacer como Tlaloc Tlamacasque. ¿Qué es Tlaloc? Tlamacasque, los que le dan la ofrenda, los que le dan su alimento, a la fertilidad, al licor que bebe la tierra. Porque sí hay que darle de comer. Hay que darle la ofrendita de copal, de flores, de miel, ¿verdad? De, del alimento que siempre nos aparece en los amoshli, de los tamalitos, ¿sí? Entonces, todo esto es importante. No sé en esta veintena si hubiera alguna pregunta o algo que enriquecer. Adelante, antes de que nos pasemos con la siguiente veintena, porque para mí, desde mi experiencia personal, a veces digo, es que así está bonito, me lo explicaron y me salen dudas, pero empiezan en otra temática, híjola, se me olvidó y me quedo con las dudas. Sí, hermanito Enrique, lo escuchamos. Sí, sí, Tlazocamati, Temastiani, este, yo recuerdo, eh, viví poco tiempo en el rancho con estos enseres del campo, pero, pero viene a mi mente algo que sucedía frecuentemente con la yunta y decía yo, ¿por qué? Yo ahora recuerdo la yunta y es mucho conocimiento, es mucha reflexión con la yunta, inclusive pues, yo en el trabajo con los maestros a veces les hacía reflexiones con la yunta y realmente la yunta es para escribir un libro y sacar mucho conocimiento de ahí, pero, pero digo, ¿qué pasaba? Porque este, muchas veces los toros llegaban a su lugar con el yugo y al arado, bien tranquilos, se dejaban amarrar y empezaban a trabajar, pero a veces había un toro que no aceptaba y no se arrimaba y corría y ahí lo andan persiguiendo y maltratando y con frecuencia hacía esto y yo decía, bueno, ¿por qué pasa eso? Hay veces que los toros llegan tranquilos y se dejan amarrar y empiezan a trabajar, los dos a la par. Y hay veces que no quiere meterse y le tienen que estar picando y le tienen que estar gritando y no se daba esa armonía entre la yunta y el yuntero. Y yo digo, ¿por qué sucedía? Yo me acuerdo mucho de eso. ¿Qué nos puede platicar usted, maestro, sobre sobre esos eventos que se me quedaron? Sí, hermanito. Fíjense que justamente ahí se aplica el trabajo en equipo. Tu estado de ánimo, nuestro estado de ánimo, nuestro vibrar, ellos lo sienten. Les decía yo, mi papá es campesino, fue campesino con mi mamá. Y pues yo tuve que crecer con esos trabajos, con esos enseres. Y me da mucho gusto, igual como usted dice, de haberlo trabajado. A los 16 años, ¿no? Inclusive a los 13 que me decía mi papá, órale, ya lo amarré, órale, ponte a barbechar. Pues ya los amarró él, ya los preparó, ¿no? Y ahí lo voy llevando, doy vuelta. Y algo que a mí me dijo y que nunca se me ha olvidado, dice, para este trabajo, yo sé que no necesitas leer, multiplicar y no sé qué tanto haces en la escuela, pero aquí, este trabajo tiene su propio conocimiento. Y él decía, y su propio tlamatilis, dice, ¿qué y tlamatilis? Ay, ¿cómo? Mira,
Tienes que hacerte amigo de estos dos que van acá adelante. Tienes que hacerte amigo del arado que vas a forjar, que vas a agarrar. Tienes que hacerte amigo de la tierra, del aire. Y le digo, pues, ¿cómo? No, no, no te rías. Es eso. Antes de que empieces a trabajar, pídele permiso a la tierrita, pídele permiso al aire, al sol para que no te queme tanto, te permita trabajar, pídele que te ayude la lluvia, que llueva para que que lo que estás haciendo no sea en balde. Háblale a los. Entonces él tenía un torito y una vaquita. Hacía muy buena pareja para trabajar. Entonces, dice él, de tu saliva, dales a los toritos. Agarra tu saliva, dales en su boca. Y agarra un poco de sal, dales en tu mano. Trata de escupir esa sal y revuélvelo con tu saliva y dales que lo coman, ¿no? Las vaquitas, los toritos les encanta la sal, ¿no? Todo lo limpian en la mano y le das. Cada vez que quieras trabajar con ellos, hazle de esa manera. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es tú estás siendo servicial con ellos. Ahora bien, ese es uno. Sáumalo, decía él, sáumalo. Porque quieras o no, tienen que trabajar contigo, ¿no? Él llevaba ahí su poposhcomel de su morralito, los empezaba a saumar. Y sobre todo tu estado de ánimo. Mira, si allá en la escuela te regañaron, si yo te regañé, tú tranquilízate. Y está bien. Aquí lo dejo. Allá dice, tíralo allá abajo de ese arbolito y que esté tirado ese coraje, ese rencor. Y empieza a barbechar, chiflando, hablándoles bonito a los animalitos. Vuelta, bajo, alíñate, ¿no? Pero con calma. Pídeles que den vuelta despacio, no les des su cuartazo duro, no, suave, nomás date, como que les vas guiando. Porque si tú llegas enojado porque vas a trabajar, llegas desesperado y te desquitan los animalitos con su cuartazo, no te van de ayudar a trabajar. ¿Y cómo era? El torito es el que más hacía. Das la vuelta y ya se metió para acá, ya lo jaló la vaquita, como la vaquita estaba más, un poquito menos de fuerza, ¿no? Tenía más débil. Se encarrera y se mete y se sale hasta el otro barbecho y entonces, decía mi papá, ¿por qué vienes enojado? Tienes que trabajar, mijito. ¿O qué? Nada más va a estar sentadito cruzado la pierna abajo del árbol. Órale. Si sigues así, yo te doy tus cuartazos a ti a que yo les dé los toritos. Ponte a trabajar. No hay otras palabras que no quisiera mencionar. Empezamos a, dice, tranquilo, háblales, ¿no? Ten la sal, dale su salita. Y empiezan a trabajar, aprovechar, ¿no? Hay momentos que hay lugares de terreno que está bien duro, empiezan a mover el cuello, es tranquilo, y te están avisando que está duro, no lo pueden jalar. No los forces, levanta un poquito el arado, que pase y otra vez lo entiende. Por eso estás respetando la tierra. ¿Por qué le tienes que pedir permiso a la tierra? Porque estás transgrediendo, es como tú agarraras con una navaja, estás rayando tu piel. Lo mismo le estás haciendo a la madre tierra. Por eso le vas a pedir permiso al viento para que tus palabras salgan y puedan llegar al corazón de esos animalitos. Porque aunque son animalitos, sienten, mijitos, sienten. Fíjense que todo eso aprendí de él. Y como dice él, y siempre me decía, yo no soy letrado, mijito, pero he aprendido en la escuela de la vida. Igual los perritos, si quieres que te sean leales, dales tu saliva. Inclusive nosotros teníamos esa maña, esa costumbre de que chiquititos, ¿no? Les molíamos la comida molida que teníamos en la boca y se la dábamos a los perritos y se la comían. Porque es una forma de hacerlo
que te sea leal, que se acostumbre a ti, ¿no? Todos los animalitos les podemos hacer de esa manera. Por eso yo les decía que nuestra saliva es tan poderosa, es medicinal, ¿no? No sé si les ha pasado con sus niños o a otros niños, se cae. A ver, vente, vente para acá, te voy a curar. Ya, ya, mira, esta medicina es de la buena, también es psicológica. Ya te curaste, no, no te pasa, ¿no? Entonces, como dice el hermanito, es todo escribir un libro, desde cómo cortar los surcos, desde cómo cortar los surcos dependiendo cómo está la pendiente del terreno, que es plano, ¿no? ¿Por qué? Porque si es plano y tú cortas los surcos todos derechos, arqueaditos, el agua llueve y se estanca, y al estancarse mucha agua, también no permite que la plantita de maíz crezca. Y todo eso ya está en la veintena que acabamos de ver. Llevo mi arado, mi yugo, mi cuetlas, cuetlas iscuamecatl para amarrarle el yugo y el arado a los animalitos desde mi cuarta, ¿no? Para pegarle, desde cómo le hablamos a sus animales, desde cómo le hablamos al aire, desde cómo le decimos la lluvia, ayúdame, mira, desde cómo le hablamos el sol, al momento de cortar los surcos, él empieza a calentar la tierra, lo empieza a cargar de energía. Por eso muchos, desde el mes de mayo, abril, todavía no llueve. Dos, tres lluvias caen, luego ya andan barbechando ahí. Digo, pues oye, si todavía no vas a sembrar, ¿no? Estoy preparando la tierra, que el calor del sol no caliente la tierrita, ya que empiece ya el tiempo de lluvias, que sea como el 20 de junio, ya nomás dicen ellos, nomás cortos surcos, tas, tas, y órale, siembro. Y crecen unos maicitos, chulada, bonita. ¿Por qué? Porque se cargan de la luz del sol y de la luna en la noche. Entonces, es energía. Que si nosotros vamos con un abuelo que digamos, sí, sí, claro que sí, para eso se carga, para eso se hace esto, para eso se junta la cañuela, para eso se sahuma, para eso tiene todo un porqué. Que nosotros decimos, no, pues cosa de ignorantes, eso no existe. Sí existe. Y está presente, hermano. Sí. Posiblemente en la actualidad, pues en mi caso, pues no me dedico de lleno con eso, pero lo que yo aprendí y agradezco a mi padre que me haya enseñado. Muchos dicen, no, yo tuve una infancia muy difícil, que sí, mi hermano, pero todo eso te ha forjado a ser lo que eres ahora. Y agradece, tu padre te dio, tu madre te dio lo que estaba en sus mejores sus posibilidades y aprende de eso y que eso sea como un impulso para llegar donde tú quieras llegar, sin olvidar quién eres, ¿no? Porque a veces con tener un trabajito de oficina ya te crees que nah, eso no te borra lo que eres ni lo que fuiste. Lo que ayer hablábamos, vivir presente, futuro en la ensoñación. Sí, hermanito, espero haberle contestado su pregunta y sí, es para todo escribir un libro. Sí, sí, hermanito, muchas gracias. Yo creo que me cae el 20 con esto que usted nos está platicando y sí, todo coincide, yo veía barbechar por ejemplo, a mi tío y era una cosa y veía barbechar a mi abuelito y era otra cosa porque mi tío traía problemas y mi abuelito no, caminaba tranquilo, este, casi no hablaba, pero yo digo que con su mirada, con su hacer, lo hacía muy bien. Y sí, pues la persona que hace sus cosas con amor,
los productos no nos hacen daño y viceversa. Las personas que se hacen enojado, de mala gana y todo eso, yo digo que por eso ahora hay tanta enfermedad, porque no es lo mismo producir en el campo, producir con amor, a producir porque voy a ganar dinero, porque voy a tener para un coche, porque voy a tener para fiestas, porque voy a tener para lujos. Entonces yo siento que todo eso ya viene, pues ahora sí, trayéndonos diferentes, diferentes situaciones. Y sí, muchas gracias, hermanito. Sí, sí me cae el 20 y yo también me quedo contento porque digo, ¿por qué hacían estas cosas? ¿Por qué sufríamos de esto? ¿Por qué sufríamos del otro? Y pues sí, tiene su raíz, todo tiene su porqué. Sí, muchas gracias, hermanito. Sí, hermano, miren, trabajando con el maíz, de hecho, supongamos que este es una mazorca, hay una forma de poder fertilizar la tierra, de trabajar la tierra, y que le llamamos nosotros pantli o huipantli, como las filas. No sé si ustedes se han dado cuenta que hay mazorcas, y eso es lo que lo utilizan los abuelitos para ponerlo en las ofrendas, en los teomomoshli, que tienen 20. 1, 2, 3. Estas filitas de maicitos tienen 20. Inclusive, dice un abuelito, ¿tú quieres sembrar maíz? Digo, sí, pero pues no tengo mucho terreno. Le llamamos nosotros tecorralito. Como 2 tecorralitos por ahí tenemos. Con esos 2 tecorralitos tú puedes conseguir, pero ten paciencia. ¿Cómo? Prepara bien la tierra. Ponle estiércol de chivo, de murciélago, de vaca, con él le llama basura de los árboles, esa composta. Prepara, humedécelo. En una plantita de maíz, tienes que sembrarlo de 1 metro, una planta, no 2. Una planta, siembrale frijol, y así, y así. ¿Por qué? Porque de cada metro consume los nutrientes y verás que esta milpa te va a dar una sola plantita de maíz, te va a dar hasta 3 mazorcas, que sería similar igual a que lo siembres 3 maicitos o 4 maicitos. Sembramos 4 maicitos, pues sí, pues entre los 4 consumen los nutrientes, mejor siembra uno, hijo, te va a dar hasta 3, hasta 4 mazorcas. Y dice él, y te va a dar 20 filas. Ellos le llaman sempuali, sempual pantli, sempual. Las mazorcas con 20 filitas, ven que tiene filitas el maíz. Y maíz muy bueno. Eso se nos ha olvidado. ¿Ah? Siémbrale 4 maicitos para que tengas 4 mazorcas. ¿Por qué no uno? Y lo trabajas bien. ¿Eh? Sí, hermanitos. Todo es todo un arte el hecho de sembrar y tiene todo un porqué. Está conectado con nosotros, con la luna, con el sol, con todas las estrellas y con nuestro amor que le demos. Maestro, Todo. yo, Ujú. yo digo que eso es ciencia, es ciencia y en muchas universidades pues no se toca ni se sabe. Sí, hermanito. Desafortunadamente, el sistema, y perdonen que hable mucho del sistema, nos ha desconectado con nuestra esencia, con nuestro shikli, con nuestro ombliguito. Porque ese es, nosotros somos la esencia. Anteriormente, los hombrecitos, cuando nacían los niños, les cortaban su cordón umbilical y lo enterraban allá en el sembradío, donde está el terreno para labrar la tierra. Porque decían los abuelitos y las abuelitas y las iguatlapastiques, la mujer medicina, su ombliguito lo va a llamar a que pueda conectarse con las esencias de la tierra y le pueda dar su sustento.
Y he ahí algunos dicen, ah, ¿yo por qué todavía voy a ir a enterrar su cordón umbilical de mi hijo? No, mi hijo quiero que sea un ingeniero, quiero que sea un abogado, que sea astronauta. Es lo de moda ahora, que sea un TikToker. No, la friegue. No, ya hay ahorita el padres de familia. No, mi hijo va a ser un TikToker, ya le compré su celular, su tablet y su cámara, ya empieza. Dice, qué poco. Pero bueno, entonces, es esa parte, la conexión. Dice la abuelita, no es porque a lo que te dediques, sino que la misma madre tierra te provea del sustento. Aunque seas un ingeniero, aunque seas un abogado, aunque seas astronauta, aunque sea lo que seas, tienes que alimentarte. Y si tú reconoces el valor del sustento, agradeces de dónde viene ese sustento, tienes el gran poder de crear en abundancia ese sustento. Dice, piensa que eres un desgraciado, que eres una persona desafortunada, que eres una persona que no vale nada. Eso serás. Pero piensa, gracias, mi gran Señor, gracias porque hoy desperté y porque el día de hoy voy a comerme una tortillita, gracias porque hoy estoy vivo, porque estoy sano. Sí, me duele mi espalda, sí, me duele mi cintura, pero me pongo a trabajar y se me olvida, dice la abuelita, ¿no? Pero estoy sano, dice, puedo conseguir, cosa que algunos están enfermitos, cosa que algunos están sanos, están fuertes, pero no quieren trabajar, ¿no? Entonces, es interesante, es importante que nosotros, como contadores del tiempo, sepamos esto. Sepamos que necesitamos regresar a la gran fuente de nuestros abuelos. Sepamos que no estamos solos. Tenemos a nuestros abuelos que ya trascendieron, como les hablaba yo ayer. Les decía yo, no estamos solos. Por muy solos como personas, es que, bueno, yo vivo solo, amo mi soledad. No es cierto. Tienes a mi Quisle atrás de ti, como vimos ayer en la lámina. Tienes a Yeyecas, tienes la agüita en tu cuerpo, tienes 1 millón de órganos, tienes muchísimas células. Tu cuerpo es una gran máquina que está trabajando, que puede amar, querer, odiar, anhelar, crear, cosa que el robot jamás lo valora. Que también ahí vamos por ese camino de la robótica. Bueno, pues hermanitos, no sé si alguien más, antes de que se apague alguien más que quiera aportar algo, daremos la introducción de esta veintena, que va a ser también una de las interesantes, Tecuihuiltontli, ¿ah? Tecuihuiltontli, la fiesta pequeña de los principales, que inicia el 10 de, 10 de julio y termina el 29 de julio. Y su acompañante es Winston Seward, la mujer salinera. Ujú. Fíjense que la mujer es muy importante en la vida y en la sociedad de nuestros abuelos, la sociedad y el pensamiento, puede- perdón, pudiéramos decirlo anáhuac, ¿verdad? Que nos dicen, ah, no, los mexicanos son machistas, que no sé qué. Sí, pero porque ustedes nos enseñaron así, ¿no? ¿A poco no ser machista es decirle a una mujer que es inteligente, que conoce la medicina, decirle bruja, hay que matarla porque es bruja? No, porque es inteligente, porque sabe cosas, porque se revela, dice, no, yo no tengo por qué someterme a ti, somos iguales. Y eso no significa que ya ahora son feministas, que el hombre no vale nada, que yo también facturo y no sé qué tanto. No se trata de eso, hermano. Se trata de que entendamos que tanto tú
como mujer necesito de ti y tú necesitas de mí para poder vivir en armonía. Y no con esto te digo, yo soy más, tú eres menos. No. O porque yo sí tengo un trabajo donde me genera el dinero y tú solamente eres ama de casa. No, al contrario. Está bien que me ayudes en mi hogar, que cuidas a mis hijitos. Yo salgo a lucharle, salgo a buscarle para comer, ¿no? Y pues yo te agradezco. Te llego, la casa está limpia, mis hijitos están limpios. Perdón, mi trabajo sí trae para alimentarnos, pero tu trabajo trae para que podamos vivir en armonía. Gracias a ti, mis hijos no andan de vagos ahí en la calle, porque tú estás, siéntense, hagan la tarea, vamos a hacer esto, ¿verdad? Entonces, todo eso es importante. Y entonces, en esta veintena, se habla justamente de eso, del gran trabajo de Winston Seward, de las mujeres salineras. De Weasley, de Espina, del trabajo, de la disciplina de las mujeres, porque se dice que en esta veintena se les celebraba a ellas porque se dedicaban a colectar la sal, que en las lagunas pues, se sacaba la sal, había agua dulce y había agua salada, en donde precisamente pues se sacaba esta sal. Pero recuerden, la sal es indispensable ¿dónde? En las comidas, inclusive la sal es protectora. Y no tan solo en la cultura de nuestros abuelos, en la cultura antigua, en la cultura de los egipcios, de los mesopotámicos, de los fenicios, de la cultura china. La sal es protectora, espiritual y también es esencial en nuestra vida. ¿Y acaso nuestra energía femenina no es esencial en nuestra vida? Una comida sin sal, pues a veces no nos sabe, ¿no? Luego nos dicen, no comas sal porque te va a agarrar esa enfermedad de la próstata y no sé qué tanto. Oyes, bueno, te dice el doctor. Pero sí come alimentos ricos en sales, ¿no? Yo creo que también es esa parte, ¿no? Dice que no hay variante en el nombre de esta de Tecuihuiltontli. El nombre de esta fiesta es el primer día, estaba dedicada a las personas que extraían la sal de la laguna, ¿no? Iztatl. ¿Qué es Iztatl? Sal. De ahí viene el nombre del color blanco, Iztac. ¿Por qué hago énfasis aquí? Porque justamente es eso. Iztac, Iztatl. Iztac es lo puro, lo limpio. Así es como se considera a una mujer limpia, pura, cariñosa, empática, pero a la vez valiente también para defender a su familia y defenderse, ¿no? El color blanco es Iztac, pero viene de la raíz de Iztac, lo blanco, lo puro, ¿no? Entonces, por eso es que la sal es protección. Decimos nosotros, cuando queremos que las energías se alejen, que no son tan benéficas, hacemos un círculo de sal. Inclusive cerrar nuestra casa, nuestro hogar, estirando salita, intencionando, ¿no? Protección, que las energías negativas no nos contaminen. Por eso nos los ponen esto que está aquí, miren, este círculo. Es el círculo de trabajo, es el círculo de protección, es el círculo de petición de los cuatro rumbos. Tlahuiztlampa, Mictlampa, Cihuatlampa y Huiztlampa. Pero también es los cuatro elementos de protección como tierra, fuego, aire y agua. Pero también son los cuatro Tezcatlipoca. Pero también es el empoderar nuestras cuatro extremidades.
Entonces, nos dice aquí, el agua es la dadora de la sal y generalmente eran las mujeres que se dedicaban a estudiar sus procesos de la extracción e industrialización a las que se les llamaba Winston Stewart, la mujer que trabaja con disciplina, con amor para obtener esta sal. Stewart, la mujer y se dice que se saca de la, del agua la sal, ¿no? Por su, por su camino del río que llega al lago, viene extrayendo minerales, viene colectando minerales que hay en la tierra, lo lleva a la laguna y esos minerales en esa laguna, como ahí es donde se concentra todo el agua, pues ya se saca la sal. Al igual en el mar, si se dan cuenta, pues todas las aguas llegan ahí. Todos los minerales que se producen de la ciclicidad de todos los seres vivos que hay en el mar, en la laguna, eso de eso hacen la sal. ¿De qué? De lo que desechan los demás. Fíjense, la gran fortuna que tenemos nosotros de trabajar con la sal, de saber que todo esto está interconectado, ¿no? El agua es dadora de esta sal. ¿Sí? Qué tan hermoso, ¿no? Que el agua, esta agüita, nos da muchas cosas, nos da el trabajo. Inclusive, por eso aquí nos los ponen con un pequeño Ixcuamecat, con un copil. Este copil, si se dan cuenta, no tiene pluma. Es un tipo de copil, un tipo de atado que se pone en la cabeza y no tiene rostro. ¿Por qué no tiene rostro? No tiene un ishli. ¿Quién le va a dar? Nosotros tenemos que darle ese ishli, ¿no? Un pequeño atadito. Es la sal. Inclusive en esta veintena, pues se les agradece mucho a estas mujeres que se dedican a hacer todo este trabajo, ¿verdad? Dice, llevaban atuendos de azul y blanco, que son los mismos colores que Chalchihuitl y Cue, la de la falda de Jade, que representa la esencia femenina del agua corrediza, cuyo color representa el azul claro, el mismo con el que se viste lluvia Tlaloc. Sus huipiles llevaban adornos hechos con caracolitos blancos. El blanco, en el caso del Winston Seward, representa sal, istat, sustantivo del cual se deriva el adjetivo aplicado a todo lo que es de color blanco, istat. Chalchihuitlicue, como Winston Seward, es la que proporciona la sal de los seres humanos. Entonces, cuando nosotros vayamos a trabajar con Tlaloc, tanto hombres y mujeres, debemos llevar nuestro atuendo de color azul. Puede ser una camisa de color azul, un pantalón azul, porque representamos esa agua y le hacemos honor a Chalchihuitlicue y a Tlaloc, ¿no? Entonces, inclusive si tenemos nuestros caracolitos, pues hay que llevarlo para hacer ese llamado, además de nuestro tecocoli, para este tipo de cosas que nosotros, de esas ceremonias que vamos a hacer, ¿no? Dice, la ceremonia principal consistía en ofrendas hechas de flores. Con los señores importantes mandaban al edificio llamado Siguapan, Huicayan, en donde todas las mujeres que habitaban los palacios y las casas se congregaban diariamente en grupos que a su vez alternaban para cantar y bailar. Bueno, eso se hacía anteriormente. Actualmente, en esta veintena, lo que nosotros podemos hacer, pues, es llevarle flores a Chalchihuitlicue, ¿no? Por eso yo les decía, no, pues, voy a ir a ver a Chalchihuitlicue, voy a darle una ofrendita,
en donde pues le diga, aquí estoy, sigo trabajando. ¿Para qué? Para que también a través de ella yo pueda trabajar, claro, con Tonatio, con Yeyecas, con Tepeyolotli, con Tonanциtlali, con Mesli, y que estemos nosotros interconectados, hermano, con nuestros ancestros que están hoy con nosotros, ¿no? Hermanitos, una ceremonia, algo que nosotros podemos hacer hoy, que están con nuestros ancestros todavía, ofréndales un poquito de sal, un poquitito nada más. De ser posible, sal de grano, sal de mar que le llaman. Inclusive ese sal de mar, además de protección, nos sirve para limpiarnos, purificarnos en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu. Y ese es válido. Válido seguirlo haciendo, hermanitos. Cuando nosotros lo empezamos a practicar, empezamos a tener mayor conexión con estas energías. Y se los digo por experiencia. Antes de estar en este ámbito, en este camino, pues yo veía el río como cualquier cosa, ¿no? Pero algo en mí me decía, es que hay más que ver más que admirar el correr del río, hay más. Y, y ahora que me presento con ella, siempre con respeto, con familiaridad, pues le pido muchas cosas. Uno de ellos es salud, que yo pueda fluir en todo esto que estoy viviendo. No, no es que yo tenga problemas, no, sino que todo esto que estoy vibrando, todo esto que estoy amando, la vida, hijos, a, a todo esto, este camino, que pueda yo seguir aquí, que me pueda seguir esclareciendo, invitándome a seguir este sendero. Como decía el hermanito Enrique, cuando nos desconectamos realmente de la fuente, es muy difícil sentir la armonía, es difícil de encontrar el sentido de la vida. ¿Por qué tengo que vivir esto? Al contrario, nos quejamos. ¿Qué te traes conmigo, vida, vida? ¿Qué te traes conmigo, Dios? ¿Por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que llorar? Pero cuando alcanzamos este camino, o cuando empezamos a entender este camino, podemos abrazar todo esto que nos pasa. Así tenía que ser. Lo vamos a superar. No me voy a quedar aquí. Voy a seguir avanzando, aprendiendo. Si cometí un error, pues está bien, lo acepto. Y, y no lo voy a poder enmendar, no, pero puedo aprender de ello, no cometer el mismo error. ¿Sí, hermanitos? Bueno, pues tenemos nosotros una pequeña reunión a las 10 con los abuelitos y ni me di cuenta de la hora. Entonces, ahorita voy a pasar por ellos porque vamos a tener un pequeño convivio y platicar, ¿no? De este camino. Y claro, disfrutar de la palabra también de ellos, como les digo. Nos vemos el día de hoy, hermanitos, a las 7:30 de la tarde noche para platicar sobre esto, sobre nuestra ofrenda que vamos a poner como tlaloques. ¿Sí, hermanitos? Tlazocamatimiec. Les agradezco infinitamente que me hayan acompañado el día de hoy y Emma, nos vemos más tarde. Sí, hermanitos. qué Manonitzin. Pasó Kamati, Tlazocamatimiec. maestro. Los Gracias. Okamati, Tlazocamatimiec.